Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la conferencia de este día, 23 de mayo. Bueno, en primer lugar, agradezco mucho la presencia de hoy, porque un día que llueve, la lluvia la esperábamos todos mucho, agua de mayo, ¿no? Se dice, y aquí con razón, pero es verdad que los días que llueve como que da más pereza salir de casa, y más cuando la temperatura es casi invernal, ¿no? Que hemos pasado del verano al invierno otra vez. Entonces, en primer lugar, muchísimas gracias por venir hoy al Museo de Albacete. Hoy nos acompaña en este ciclo de conferencias dedicado a personajes de Hispania, Gonzalo Bravo Castañeda. Él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, ahora mismo emérito, pero catedrático desde el año 2009, aunque él es profesor de la Complutense desde el año 1982, si no estoy equivocada. Él se incorporó a la Complutense después de pasar por las universidades de Salamanca, donde se formó, donde hizo su tesis doctoral con el profesor Marcelo Vigil, y también por la Universidad de Extremadura. Pero finalmente su lugar de trabajo de prácticamente toda su trayectoria ha sido la Complutense, aunque tengo que decirles que es una persona con un conocimiento tan amplio y con tantas inquietudes, yo creo también, que incluso en esa labor docente ha sido profesor invitado en la Universidad de Harvard, que eso no lo puede decir todo el mundo realmente en el mundo académico. Se formó, además de la Universidad de Salamanca, se formó en la Británica, en Cambridge, en las universidades alemanas, en Friburgo, en Colonia. Es decir, es una persona con un conocimiento extenso y amplio y una formación que hoy vamos a disfrutar seguro de esa formación. Las líneas de investigación principales del profesor Bravo tienen que ver con el estudio de la antigua Roma, de la Hispania romana, de la Hispania tardo-romana, del mundo tardo-antiguo. Son temas de los que se ha ocupado a lo largo de toda su carrera desde varias perspectivas, desde puntos de vista políticos, sociales, económicos, a la economía dedicó su tesis doctoral al emperador Diocleciano y su reforma monetaria, pero también desde unos puntos de vista que a mí personalmente me parecen muy interesantes, que son los que tienen que ver con la metodología del estudio de la historia y con la historiografía. A mí es un tema que además quien me conoce saben que me gusta especialmente, ¿no? La historiografía. Me parece importante conocer de dónde sale nuestra forma de pensar y de actuar como historiadores. Bueno, además ha sido hasta tiempos muy recientes el presidente de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos, creada en el año 2001, cuyo objetivo es realizar encuentros periódicos de especialistas del mundo romano, encuentros, reuniones que luego se ven plasmadas en actas, en unas publicaciones que yo les recomiendo que hojen, con unos temas, unos enfoques siempre muy novedosos. Es otra manera de ver la historia antigua de Roma, nuestra historia antigua. Y yo solamente les voy a citar las tres últimas, porque no es cuestión de hacer aquí un discurso larguísimo, porque hay que dejarle tiempo a él, que es la persona que sabe hoy. Pero resultan muy interesantes porque, por ejemplo, la del 2017 está dedicada a la mujer y el poder en la antigua Roma. La siguiente, percepciones romanas del otro. Y la última, la historia antigua de Roma y nosotros. Es decir, son maneras de enfocar y de ver ese mundo, y es diferentes, que es la única forma o una de las formas principales por la que la ciencia y la historia avanza, ¿no? Porque si no nos quedamos estancados en las visiones tradicionales. Bueno, evidentemente ha formado parte de muchos proyectos de investigación y sigue formando parte de algunos, entre ellos los que tienen que ver con la asociación o con la Lusitania Romana, ¿no? A través de trabajos con el Museo de Mérida o con el Centro Pierre Paris de Burdeos. Es decir, como ven, un bagaje amplísimo. Es académico de la Academia de la Historia, como no podía ser menos, y autor de más de un centenar de artículos, de publicaciones en revistas, en congresos, capítulos de libros y monografías, más 15 monografías al menos, que yo, he destacado algunas aquí, pero son muchas más, como les digo, y que me parecen interesantes o importantes. Historia del mundo antiguo, una introducción crítica, y lo digo porque es un manual del que muchos nos hemos formado con él, un manual que es del año 94 con una edición del año 2015, es decir, cuando un libro de historia y de historia antigua tiene reediciones con años después es porque es un libro básico, importante.
Hispania y el Imperio, del año 2001, La caída del Imperio Romano y la génesis de Europa, también de ese año 2001, Nueva historia de la España antigua, del año 2011, y algunos más, Poder, política, desarrollo social en la Roma antigua, en fin, un montón de libros, y uno que destaco como último, y ya les dejo con Gonzalo, de verdad, que se titula Teodosio, último emperador romano, primer emperador católico. Por tanto, estamos en las mejores manos para que nos hablen del emperador hispano, Teodosio. Así que muchísimas gracias por venir y bienvenido. Bueno, muchas gracias a ti, Blanca, por la presentación que has hecho, un poco apabullante, pero que es la realidad. Son muchos años de dedicación al mundo de la antigüedad, pues también a la docencia, también a la investigación, también a la innovación, también a la gestión, y eso hace que evidentemente pues el currículum se enriquezca, ¿no? Se enriquezca con nuevas experiencias, con nuevos proyectos, con nuevas propuestas, con nuevos libros, con nuevos congresos, con nuevas conferencias, como la de hoy, que me congratula especialmente porque es la primera vez que yo hablo en público en Albacete. Y es verdad que pues, después de una trayectoria de más de 40 años de docencia en la universidad, en distintas universidades, pues uno ha visitado casi toda España, casi toda, pero Albacete no había tenido la ocasión, y por tanto pues me siento muy halagado de estar aquí y de poderles transmitir a ustedes algunas de las reflexiones historiográficas que me suscita el tema de Teodosio, desde el momento en que me lo propusieron la comisión, podríamos decir, de los amigos del museo, de la Asociación de los Amigos del Museo, y el propio profesor Juan Manuel Abascal, compañero, colega y amigo, que estuve en contacto con él para tratar esta cuestión, este tema. Evidentemente, este tema, como casi en todas las conferencias que damos los profesionales de la historia, no es nuevo para nosotros, pero puede ser nuevo para los demás, o para muchos, no digo para todos, pero sí para muchos, ¿no? Pero sí les aseguro una cosa, será nueva la forma de presentar el problema, la forma de presentar la cuestión teodosiana, si se me permite la expresión historiográfica, ¿no? La cuestión teodosiana. Voy a decirles mis fuentes o mis referencias después de hacer una mínima introducción sintética, muy sintética, pero que va a dar una panorámica de la problemática que vamos a tratar de forma pues breve, evidentemente, porque no hay tiempo para más, porque claro, yo de Teodosio podía estar hablando un curso entero, pero no es el caso, no es el caso. Por lo tanto, yo quiero transmitirles unas cuantas ideas, unas cuantas reflexiones, unas cuantas propuestas que espero que para algunos, al menos, sean novedosas, se distancien de lo que uno haya podido leer en libros o en monografías no suficientemente especializadas o no especializadas, de literatura histórica, si se quiere, y tal. Bien, yo he dado varias conferencias, por tanto, sobre Teodosio, ¿no? Lógicamente, y voy a permitirme iniciar el tratamiento con una cita mía, del libro de Teodosio, del año 2010, pero, como decía muy bien Blanca, reeditado en 2020, es decir, con una segunda edición en 2020. Bueno, pues en la página 17 y 18 de ese libro se dice lo siguiente:
Que Teodosio era hispano es indiscutible, o al menos no se ha puesto en duda hasta el momento. Pero la historiografía moderna y reciente ha cuestionado todo lo demás: su origen concreto, el lugar de su nacimiento, las circunstancias oscuras que rodearon su meteórico ascenso al poder imperial, la composición de la corte de Oriente, el llamado clan hispano de Teodosio, el grupo político de apoyo a su política religiosa, la disputa con Ambrosio, obispo de Milán, la beligerancia dialéctica con el Senado romano occidental durante los últimos años del siglo IV. Es decir, una pléyade de cuestiones irresueltas actualmente en la historiografía. Irresueltas. Ninguna de las que ahí están recogidas están definitivamente resueltas en el sentido de que los historiadores hayamos aceptado, hayamos asumido, hayamos concordado en que efectivamente la interpretación de ese punto concreto de Teodosio es fidedigna, es admisible, es plausible, y no haya suscitado controversia. Todo lo que se refiere a Teodosio todavía es enigmático, en el sentido de que no hay consenso historiográfico. En realidad hay disenso historiográfico, divergencia historiográfica en las interpretaciones. Y por supuesto, como está recogido ahí, pues la política sobre el barbaricum. Aquí mismo en la diapositiva aparece un punto rojo, que es el lugar donde tendríamos que ubicar la localidad de Cauca, la Cauca romana, que es supuestamente, o creemos, que es la Coca segoviana actual, ¿no? El pueblo de Coca, o la ciudad de Coca, ¿no? Es una ciudad más que un pueblo. Bien, dicho esto, pues entramos en cuestión. ¿Por qué? Entramos en materia, mejor dicho, ¿no? Porque todo lo que vamos a encontrar es discutible, todo lo que vamos a encontrar es cuestionable, a pesar de las pruebas que yo me voy a esforzar en transmitirles, para ver si por lo menos a algunos o algunas les convenzo de que no estoy muy equivocado. Pero tampoco puedo decir que esto es la verdad histórica, o esta es la realidad histórica, ¿no? Porque hay otras opiniones y, lógicamente, esas opiniones no siempre son gratuitas, sino que están fundamentadas. Están fundamentadas en fuentes, están fundamentadas en documentos, están fundamentadas en argumentos lógicos que son indiscutibles, y que, por tanto, merecen el crédito, por lo menos, de la duda, ¿no? El crédito de la duda. Bien, les pondré solo un ejemplo para que vean en qué mundo nos vamos a mover, y nos estamos moviendo o nos vamos a mover dentro de un momento. He cogido el ejemplo del origen, con dos fuentes, o mejor dicho, con una sola fuente, que puede ser leída de dos formas completamente opuestas. Es una fuente de un autor hispano llamado Idacio, que era obispo de Chávez, obispo de Aqua Flavie, que era la ciudad romana, donde estaba esta ciudad, en donde, pues, en la Galaecia, que no es Galicia, sino la Galaecia, provincia romana, que era, evidentemente, pues llegaba hasta el Duero, llegaba hasta el Duero, e incluso traspasaba el Duero, el límite territorial del Duero. Ahí se ve un poco en la línea, ahí lo vemos, el Durius, y si Coca o Cauca, nosotros es el nombre que tiene en época romana, la ciudad. Si Cauca es lo que este autor dice, pues resulta que pertenece a la provincia de Galaecia,
que, repito, no es Galicia, sino una provincia romana que, lo mismo que la cartaginense, empezaba en Cartago Nova, Cartagena, pero llegaba hasta el sistema central y traspasaba el sistema central, traspasaba Ávila, pasaba la provincia de Ávila, pues lógicamente estas provincias tenían unos límites territoriales imprecisos, difusos, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, pues ese documento que estoy citando, de la crónica, el apartado 2 de la crónica del año 379, año, y esto es importantísimo, en que fue convertido Teodosio en emperador, el 19 de enero del año 379, fue nombrado emperador por otro emperador, que era el emperador de Occidente, que se llamaba Graciano. Luego lo veremos en alguna ocasión, ¿no? Bueno, pues dice, Teodosio, de nacimiento hispano, de la Cauca, de la ciudad de Cauca, Civitate Cauca, la ciudad de Cauca, de la provincia de Galecia, de la Galecia, no Galicia, sino la Galecia romana, por Graciano, ahí está ya, por Graciano, por el otro emperador, fue nombrado Augusto, Apelatur Augustus, fue nombrado Augusto. Bueno, eso, pues, digamos que ha sido lo que hemos aceptado hasta hace pocos años. Se ha aceptado como un documento fehaciente, como un documento a tener en cuenta para saber por lo menos el origen concreto de Teodosio, de qué ciudad provenía, cuál era su lugar de nacimiento y todo lo que le rodea, evidentemente, porque uno no nace en un sitio porque sí, sino porque pertenece a una familia, porque esa familia tiene raíces allí y posiblemente tenga propiedades y posiblemente tenga familiares, parientes, etcétera, ¿no? Es decir, en el momento que sabemos el lugar de nacimiento, tenemos el contexto histórico en el que crece Teodosio, en el que se educa Teodosio, en el que vive Teodosio, que ahora veremos que no era cualquiera Teodosio, pero en fin. Pero todo eso se viene abajo cuando los historiadores descubren, o mejor dicho, proponen, que podría hacerse una lectura diferente de ese texto si, como se hace en crítica historiográfica, nosotros suplimos la parte del texto que está ahí con puntos suspensivos y entre corchetes, que se pone así en los signos convencionales críticos, los signos diacríticos se llaman, ¿no? Porque entonces nos queda solo Teodosio fue convertido o nombrado Augusto por Graciano, y lo de Cauca desaparece. ¿Por qué se puede llegar a esta interpretación? Pues porque los distintos manuscritos que nos han transmitido esta fuente son diferentes en unos casos y en otros. De tal manera que en unos aparece Cauca, en otros no aparece, simplemente se dice que es hispano, en otros se dice que solo es de la provincia de Galaecia, pero no Cauca, no de la ciudad de Cauca, y tal. Y entonces los historiadores, algunos historiadores, llegan a la conclusión de que el texto canónico, verdadero, sobre Teodosio debe ser el último y no el primero. Este es un símbolo simplemente de la polémica sobre su origen. ¿A qué ha llevado esto? Pues ha llevado a que algunos historiadores, en este caso una historiadora colega de la Universidad Autónoma de Madrid, ha propuesto hace unos años que Teodosio era de la Bética, concretamente de Itálica. Qué casualidad, de la ciudad oriunda de Trajano, pero no de Adriano, como se dice por ahí. Porque Adriano nació en Roma,
y no nació en Itálica. Tenía familiares en Itálica, porque había un parentesco con Trajano, ¿no? Pero no era bético, porque su padre era senador y nació en Roma. ¿Por qué? Porque el senador estaba en Roma, tenía que estar y asistir a las sesiones del Senado como obligación como senador, ¿no? Bueno, y entonces, como no está ya Cauca, ya no hay impedimento para decir que puede ser de Itálica, y que entonces es cuna de emperadores Itálica, porque ya lo había sido, ya era la patria de Trajano, ya era el lugar de nacimiento de Trajano, por tanto puede ser también de Teodosio, ¿no? Y para hacer esa comparación, pues se basa en un texto del siglo VI, porque este es del siglo V, prácticamente coetáneo, un poco posterior, pero más o menos coetáneo de la vida de Teodosio, por tanto, próximo al acontecimiento, ¿no? A los acontecimientos. Pero, que es del año 450, 460, este texto que estamos viendo. El otro es de mediados del siglo VI, y simplemente dice que Teodosio era de la patria de Trajano y Adriano. De la patria de Trajano y Adriano, de la procedencia de Trajano y Adriano, que era hispano y además de Itálica, de la procedencia, y habla de Itálica, ¿no? Ese mismo texto. Bueno, la polémica está servida, diría yo, ¿no? Porque no hay manera de saber si este texto que estamos viendo es una interpolación de provincia Galaecia Civitate Cauca, eso sería una interpolación, por tanto, la nación de hispanos, es decir, el origen hispánico no sería discutible, pero lo demás sí, todo lo demás sí. Bueno, este es uno de los ejemplos que podríamos traer a cuento. Como yo les decía, yo he tenido ocasión, afortunadamente, de hablar en varias ocasiones de Teodosio, ¿no? En distintos foros, en distintos sitios. El primero fue en Roma, el año 1990, el segundo fue en Segovia, en un congreso internacional que tuvimos en Segovia el año 2011, y el tercero fue una conferencia que di el año pasado, precisamente en un ciclo de conferencias que hay en Madrid, en una fundación que se llama la Fundación Politeia, sobre política, ¿no? Recogiendo un poco el concepto de política de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Del filósofo griego, ¿no? Bueno, da la casualidad de que esos tres textos yo no los he publicado todavía, con lo cual les voy a poder proporcionar material de esos textos, con mucho gusto, es decir, porque es la justificación de que yo venga aquí, no a decir lo que ya tengo escrito, que tengo mucho, y está mal que lo diga, pero fíjense lo que hay ahí. Eso es mío todo. Bueno, mío todo porque lo he escrito yo, quiero decir, ¿no? Pero empieza el año 1996 y se acaba el año 2019, o sea, antes de ayer, con uno que es el cambio de estrategia política de Teodosio frente a los bárbaros, que también los vamos a tener en cuenta hoy, ¿no? Pero cada uno de esos, para no aburrirles con estas referencias, ¿no? Pero simplemente poniendo el comienzo y el final de esa trayectoria en la que yo he tratado cuestiones teodosianas, la cuestión teodosiana, desde 1996 a 2019. Es decir, que puede haber algunos años que estén vacíos, pero ha sido continuo mi interés por Teodosio desde hace ya muchos años, ¿no? Bueno, para simplificarlo, he hecho una aproximación así de referencia de los... Si esto funciona, claro. Ahora.
de referencia de las cuestiones que me van a interesar más hablar en estos minutos que voy a tener, ¿no? Pues ahí está la prosopografía, que dicho así pues puede sonar extraño, pero es muy sencillo. La prosopografía es un método historiográfico que consiste en establecer conclusiones o hipótesis primero y conclusiones después a partir del conocimiento de los personajes de una época. Punto. Eso es la prosopografía. Para poder decir qué características o qué tendencias o qué aspectos son relevantes o secundarios de esta época que estamos tratando, de este periodo que estamos tratando, debemos conocer lo más minuciosamente posible, con todo detalle, a los personajes de ese momento. Y basándonos, evidentemente, en los datos que nos dan las fuentes documentales, fundamentalmente documentales, también las arqueológicas, pero sobre todo las documentales, pues podemos conocer algo así como una biografía colectiva del momento, una biografía de los personajes y, por tanto, una biografía también del conjunto de la sociedad en que vivieron, ¿no? Bueno, pues en ese contexto de la prosopografía está un tema clave para entender la política teodosiana, que es el de las élites hispánicas, que voy a tratar de resumir brevemente luego. Por supuesto está la condición de emperador de Teodosio, que no es una, digamos, una situación muy, podríamos decir, muy plausible desde el punto de vista de la posibilidad, porque ser emperador en Roma, cuando existen dinastías, cuando existen familias de emperadores, casas de emperadores, pues es muy difícil acceder al imperio si no se pertenece a una de esas casas y a una de esas familias, ¿no? Es decir, la aristocracia romana es una aristocracia elitista por definición, ¿eh? Bueno, pero podría haber también élites hispánicas que nos permitieran hacer o entender por qué un miembro de esas élites llegó a ser emperador romano, ¿eh? Y ahí está el tema, ahí está la cuestión. Luego hay dos temas más, perdón, me falta uno aquí, Hispania y Oriente. Hay dos temas más que son un poco tangenciales, pero que son también muy importantes, ¿no? Hispania y Oriente es fundamental, ¿por qué? Porque Teodosio era hispano, eso sin duda, ¿eh? Pero es que además fue emperador de Oriente, no de Occidente, sino de Oriente. O sea, vivió en Constantinopla toda su vida desde que se hizo emperador. Toda su vida desde que se hizo emperador. Y lo único que hizo fue viajar 2 o 3 veces a Italia, unas veces por razones militares, porque surgieron usurpadores de estos que pretendían ser emperadores y que discutían al emperador legítimo los poderes que tenía atribuidos, ¿no? Viajó 2 o 3 veces a Italia, unas veces por razones militares y otras por razones doctrinales, porque Teodosio como emperador es ante todo un entusiasta, un defensor a ultranza de la religión que yo en el libro este que publiqué sobre Teodosio lo subtitulaba, o digamos que continuaba el título diciendo: último emperador romano, podría yo haber añadido único, de todo el imperio, del Imperio Unido, pero primer emperador católico, y lo fue como lo intentaremos demostrar luego, ¿no? Y bueno, algún otro dato como el de Materno Cinegio, que también pasa por ser hispano,
porque se asocia con la villa de Carranque en Toledo, que hay un materno allí inscrito en un mosaico, pero que no es este materno. Y que un materno con ese apellido, porque ese sería, el Cinegio sería el apellido de ese señor, no puede ser hispano. Tiene que ser oriental, asiático. Es un nombre asiático, no es occidental y, por supuesto, no hispano. No hay ningún Cinegio más. O sea, es que no hay ningún Cinegio más en España. Entonces, ¿cómo va a ser hispano si no tiene familia? De donde salgan los Cinegios. No puede ser, ¿no? Bueno, pues eso otra cuestión que está ahí también latente, ¿no? Pero vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Les voy a enseñar una especie de guión, vamos a decirlo así, y he señalado en otro color las cuestiones que querría yo tratar brevemente, pero tratarlas de algún modo, ¿no? La imagen de Teodosio en las fuentes, las grandes cuestiones historiográficas, antes de ser emperador, cristianos versus, es decir, contra paganos, y ojo porque está en interrogación, luego veremos por qué. Un plan estratégico para salvar el imperio, o en la valoración, contra Idacio, contra lo que dice Idacio, lo que dice Zósimo sobre Teodosio, contra lo que dice Temistio, lo que dice Orosio, que también es un hispano, un escritor hispano, y Pacato, que es un escritor galo, por tanto, occidentales los dos. Contra lo que dice Temistio, el propio autor del siglo IV, que fue asesor, mentor, ideólogo del régimen teodosiano en Constantinopla, este Temistio, pero John Matthews, que es uno de los historiadores anglosajones, británico, británico que está en Estados Unidos, pero que es británico de origen, ¿no? John Matthews, pues está la prosopografía. La prosopografía esa que hemos dicho que es un método que nos permite conocer con seguridad cuáles son los elementos, cuáles son las claves, cuáles son los aspectos relevantes de una época a través del conocimiento de sus personajes, ¿no? Y si uno dice, como dice por ejemplo Matthews, que existía un grupo político dominante en la época de Teodosio antes de ser emperador y por eso fue emperador, pues la prosopografía tiene que probar eso. La prosopografía tiene que encontrar quiénes son los miembros de ese grupo político dominante hispano, eso que se ha llamado el clan hispano de Teodosio. ¿Quiénes forman parte de ese grupo? ¿Qué responsabilidades políticas tienen? ¿Qué faceta es la que los caracteriza, la que es unitaria para todos ellos o para la mayoría? ¿Qué importancia tuvieron en el gobierno del imperio como, digamos, como seguidores o como, vamos a decirlo así, colaboradores del propio emperador Teodosio hispano? Y si la prosopografía no prueba eso, no vale. No vale. Por eso es tan importante la prosopografía, ¿no? Y, en fin, yo tengo 3 o 4 trabajos sobre prosopografía teodosiana, ¿no? 3 o 4 publicaciones sobre prosopografía teodosiana. No es una cosa baladí, es muy importante, pero es muy compleja, es muy compleja. Y yo intentaré hacerla asequible a todos ustedes. Vamos a ver, vamos a ir empezando para no estar más tiempo. Porque aquí tenemos ya las fuentes básicas de documentos que tenemos que utilizar para poder saber algo seguro sobre Teodosio. Y ahí está. Las fuentes son esas. Puede haber alguna más.
ahí hay fuentes literarias, ahí hay fuentes jurídicas, hay poesía, poemas, vemos por ejemplo de Claudiano, hay panegíricos, hay obras históricas, la Res Gestae de Ammiano Marcelino a finales del siglo IV, hay fuentes jurídicas, el Codex Teodosiano, el libro 16 del Codex Teodosiano está dedicado exclusivamente a la legislación teodosiana, exclusivamente, todo el libro 16, ahí está Ignacio, que lo hemos visto, Zósimo, que lo acabamos de nombrar, el Comes Marcelino, que es este que decía que Teodosio venía de Itálica, que era de mediados del siglo VI, y pues otros muchos, ¿no? Pacato, que es un panegirista de Teodosio, por tanto es una especie de propagandista de la obra teodosiana, ¿no? un defensor de la obra teodosiana. Ambrosio, el obispo de Milán, con una obra precisamente dedicada a Teodosio, De Obitu Theodosi, una vez muerto Teodosio, hace un sermón en Milán y una homilía, y allí pues refleja un poco la personalidad de Teodosio, ¿no? Es una fuente importante. Ahí está Temistio, este que hemos hablado, que no se corresponde con la prosopografía. ¿Por qué? Porque Temistio es el autor antiguo que dice que Teodosio fue un gran emperador porque se llevó a Constantinopla de Hispania una cohorte de colaboradores, de parientes y de amigos, de gente a la que le debía favores y que por tanto los recompensó incluyéndolos en la corte de Constantinopla, ¿no? Bueno, eso tampoco se prueba con la prosopografía, como veremos después, ¿no? Bueno, pero estas son las fuentes principales. Para resumir, hay unas fuentes que son laudatorias, que son de alabanza, que son de propaganda, que son de apoyo, de colaboración, de entusiasmo con el emperador. Y esas fuentes son esas que tenemos ahí arriba: Pacato, Ammiano, Claudiano, Orosio, un elogium serena, de la sobrina de Teodosio, que llevó él a Constantinopla al quedarse huérfana de padres, es decir, era hija de un hermano suyo, por tanto su tío, y la llevó a Constantinopla y digamos que la crió casi, ¿no? Porque era joven, era muy joven, pero casi la crió, o por lo menos la educó en palacio, en el palacio del imperial de Constantinopla, ¿no? Y luego hay fuentes críticas, muy críticas con Teodosio. Libanio es una de ellas, pero también, y el que más, Zósimo. Zósimo hace una crítica mordaz de Teodosio en lo político, en lo ideológico y en lo personal. Es una crítica despiadada contra Teodosio. ¿Y por qué será? Porque Teodosio era el defensor a ultranza del cristianismo o del nuevo cristianismo, mientras que Zósimo es un representante, un epígono del paganismo que sobrevivió en Oriente. Es un pagano recalcitrante, podríamos decir, ¿no? Por tanto, no puede tolerar que Teodosio pase a la historia, habiendo sido un cristianísimo, pase a la historia como un gran emperador, y busca la acusación que le podría, digamos, desmitificar ante la historia. Fue un traidor con el Imperio Romano, dice Zósimo, porque permitió que los bárbaros, que antes estaban fuera del imperio, aunque lucharan contra el imperio desde fuera, los introdujo dentro y además los estableció de forma permanente en Oriente, con lo cual esos bárbaros se convirtieron en romanos y por eso fue un traidor a Roma. Teodosio habría sido
un traidor a Roma. Pero, como digo, tiene todo eso un fundamento ideológico. Teodosio era el símbolo de la nueva religión, del cristianismo triunfante, y en su caso del catolicismo, ¿no? Pero Zósimo era el representante precisamente de lo contrario, del paganismo, el contrario de la religión tradicional, de las religiones ancestrales, de las religiones politeístas frente al monoteísmo cristiano, toda esta antítesis, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, dicho esto, esas imágenes nos permitirían pasar a otras cosas. ¿Supuso en realidad el cristianismo de Teodosio convertir al imperio en un Estado con una religión oficial? Con una religión que el Estado promovía y que el Estado perseguía si no se cumplía, si no se seguía, si no se aceptaba. Bueno, pues eso está entre interrogación porque no hay ni un solo documento antiguo que hable de la religión oficial del imperio. No hay ni un solo documento. Hay un profesor de la Universidad de Yale, que se llama Ramsay MacMullen, que lo trata este problema de la religión oficial del imperio y llega a la conclusión de que no existe ni un solo documento del que se pueda decir que Teodosio estableció una religión oficial para el imperio. Y claro, no hay una religión oficial, pero sí hay una religión a la que él estaba adscrito, que era un cristianismo, y no solo un cristianismo, era el cristianismo niceno, del concilio de Nicea del 325 de época constantiniana, que había fijado la diferencia entre los herejes, arrio, por ejemplo, el arrianismo, y los creyentes nicenos, que eran los ortodoxos, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, no hay esa religión oficial, pero sí hay una cierta adscripción. Ahora, también supuso Teodosio, acabó con el paganismo romano. Ya lo vemos que no, porque Zósimo, en el siglo finales, a mediados del siglo VI, todavía es uno de los recalcitrantes paganos. Por tanto, no se acabó con el paganismo romano. Se hizo una legislación contraria a los paganos, pero no se acabó con el paganismo, porque el paganismo, ni el cristianismo, ni ninguna religión, y sobre todo antigua, se puede erradicar por ley. No se puede erradicar por ley. Se puede intentar obstaculizar, obstruir, mermar, hacerla menos visible, hacerla menos plausible, pero no se puede erradicar. Eso no se puede, no se consigue por ley, ¿no? Bueno, pues esas dos cuestiones que son realmente son de la política religiosa, ya las estamos avanzando, ¿no? Pero a mí me interesa también que lo he dicho al principio, de las élites hispánicas. Lo voy a resumir muy brevemente, porque tengo aquí unas propuestas que vamos a tratar muy brevemente, de forma sumaria. Bueno, en 1968 una profesora de la Universidad de Navarra, llamada Carmen Castillo, propuso en un congreso internacional de estudios clásicos una tesis revolucionaria, una propuesta revolucionaria. Había discontinuidad prosopográfica, esa era la cuestión, había o no discontinuidad prosopográfica entre las élites hispánicas del siglo I y II y las del siglo IV de Teodosio. Se podía hablar con la misma garantía de un clan hispano de Trajano o Adriano, siglos I y II, que de un clan hispano de Teodosio, de un clan hispano teodosiano. Entonces intervienen en esa polémica
que aparecerá aquí, intervienen los franceses, intervienen los historiadores franceses, y estos profesores, que son profesores, algunos conocidos, precisamente Mónica Navarro, no, perdón, no es Mónica, es Milagros, no voy a decir lo que no es Milagros Navarro, es una profesora de la Universidad de Zaragoza, que se afincó en Burdeos, y no solamente eso, sino que tiene familia en Burdeos, esta es compañera o mujer, no lo sé, de uno de los profesores de la Universidad de Burdeos, de Jean-Pierre Vos, que yo conozco y estuve, pues en esas cosas que estuve de los proyectos de investigación internacionales, ¿no? Coincidimos con este grupo, y de Mougins, Ségolène de Mougins, pues fue la preceptora, podríamos decir, de Milagros Navarro en Burdeos, ¿no? Pierre Legout es un conocido hispanista francés, se ha dedicado siempre a la Hispania romana, y ha estado incluso de director durante muchos años, varios años, de la casa de Velázquez de Madrid, ¿no? Que es una residencia, un centro de investigación francés en España, ¿no? Bien, pues estos señores propusieron la teoría siguiente: han desaparecido las élites hispánicas del siglo II al siglo IV, ya no hay élites hispánicas, no están, no existen, por tanto no puede haber clan hispano. Si no hay élites, no puede haber clan, no puede haber familias que hayan llevado a tener un protagonismo en la política de época teodosiana. Por tanto, no hay clan hispano. Bien, entonces interviene, vamos a ver, perdón, aquí hay algo más, debería haber algo más, ¿no? Bueno, pues se salta, no sé si a lo mejor así, tampoco. Bueno, posiblemente sea por otra razón. Bien, seguimos con la esta, ¿no? Con la disertación de las élites, Bueno, aquí es una aproximación que yo hice el año 2002 en un trabajo que se llamaba Prosopografía civil de Hispania en el siglo IV. Prosopografía civil de Hispania en el siglo IV, para diferenciarla de todas las prosopografía militar, de la prosopografía eclesiástica, de la prosopografía, de otros tipos de prosopografía civil, es decir, de cargos civiles desempeñados en la administración del imperio, ¿no? Y entonces esto ya es prosopografía, ¿no? Y entonces nos encontramos con que de 120 gobernadores probables para el siglo IV, en 6 o 7 provincias de la diócesis de Hispania, solo se conocen 24, o sea que tenemos que jugar con muestras muy reducidas, pero fehacientes, en el sentido de que está probado que fueron gobernadores provinciales en determinadas provincias, y que tenemos una documentación que lo prueba expresamente, unas veces epigráfica, otras veces literaria, otras veces jurídica, pero tenemos una documentación. No estamos gratuitamente diciendo que este señor fue gobernador de Galicia, o gobernador de la Cartaginense, o gobernador de la Tarraconense, o gobernador de la Lusitania, o de la Bética. No, tenemos documentos que lo prueban, ¿no? Bueno, pues de esos solo se conocen 24, y con seguridad 3 de ellos administraron en época teodosiana, solo 3 de esos, que son estos, que además aparecen pues documentados, pero vean que le pongo después una interrogación al término que está registrado como documentado para cada uno de esos personajes. Un corrector, Paulinus corrector, ese corrector no es un término adecuado, no es un término
que se utilice habitualmente en la administración, un volventius procónsul. Ese procónsul no puede ser procónsul en Lusitania, porque en Lusitania no hay procónsules, no gobiernan procónsules, no son gobernadores procónsules, son otro tipo de gobernadores, y el tal maximinus, que encima es consularis, este es mucho más, cuando está atestiguado como praeses en vez de como consularis. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que para ser estrictos en la prosopografía tenemos que depurar los datos, las informaciones, hasta el punto de hacerlas fidedignas, porque si no estamos construyendo sobre supuestos, conjeturas, que no nos van a llevar a nada real, puesto que no está probado que sea así, ¿no? Bueno, aquí tenemos una relación de gobernadores por provincias, de esos 24 que se reparten así: 6 en la Bética, 7 en la Tarragonense, 7 en Lusitania, 2 en Galicia, 1 en Mauritania Tingitana, que curiosamente Mauritania Tingitana, como todo el mundo sabe, es de Tánger, ¿no? Es el ámbito territorial del Tánger actual, ¿no? Y entonces llamado Tingis, porque el nombre romano, el nombre latino de la ciudad de Tánger era Tingis, ¿no? Tingis. Bueno, por eso Tingitana. Y otro de la cartaginense, exclusivamente, no tenemos más. Tenemos que jugar con esas, digamos, con esas muestras tan exiguas, ¿no? Pero aquí ya hay una prosopografía, eso que les he dicho. Tenemos a todos los personajes de la época de Teodosio, desde el 379, que es emperador, hasta el 395, en que muere Teodosio. Y todos estos personajes que aparecen aquí, algunos repetidos porque repiten cargos, repiten funciones. Sí, vamos a ver que no estoy yo bien. Vale, voy a agilizar. Bueno, simplemente lo he traído para que lo vean, cómo se construye una prosopografía de estas, ¿no? Poniendo a todos los personajes sobre una hoja en blanco y poniéndoles los cargos arriba que han desempeñado, en línea, en columna, las columnas correspondientes, y la cronología al otro lado. E incluso el indicador de origen, para que tengamos datos ciertos. Fíjense, el indicador de origen está aquí arriba. A, que aparecerá por ahí en el código, es de origen hispánico documentado. B es de origen no hispánico. C es de origen hispánico dudoso. Y D es de origen desconocido. Todo eso se aplica a todos y cada uno de los personajes que forman esa prosopografía. Y nos da este resultado. Por ejemplo, vamos a ver Cinegio, ¿con qué indicador está? Con C. He hecho una alusión a Cinegio, materno Cinegio, el de Carranque, el de supuestamente de Carranque de Toledo, de época teodosiana, y efectivamente el indicador de origen de Cinegio es C. Por tanto, origen hispánico dudoso. No es hispánico, seguramente, pero bueno, le concedemos la duda, ¿no? El beneficio de la duda, en ese caso. Bien, esto nos llevaría entonces, a ver si aquí aparece ya, ahí estaba en otra diapositiva, mi propuesta. Sí hay familias, élites hispánicas. Lo que pasa es que son familias nuevas, no son las familias de antes, son familias nuevas, y esas familias nuevas evidentemente están atestiguadas ahí en la prosopografía. Hasta que no se hace esa prosopografía no se sabe qué familias son las que hay en Hispania en ese momento, ¿no? Las que son de origen hispánico y las que no son de origen hispánico, porque evidentemente todos esos personajes que están pululando en torno a la aureola de Teodosio, de la aureola imperial de Teodosio, pues evidentemente unos son de origen oriental
y otros son de origen hispano, o de origen galo, o de origen africano, o de origen de otros orígenes, ¿no? Eso se prueba con la prosopografía. Bueno, y aquí tengo un cuadro también de los personajes de las familias, las familias en esta columna, los Emili, todos estos que están en el plural, el nominativo plural latino, son los Emili, los Anni, los Antoni, los Aureli, son los Aurelios, los Cornelios, los Euquerios, los Fabios, los Flavios, los Julios, los Junios, todos esos son las nuevas familias, o las familias que tenemos en el siglo IV, en el siglo IV. Estos, por ejemplo, los Flavi, pero fuera de la familia imperial, porque la familia imperial no los contamos, están aparte, ya sabemos que son familia imperial como tal, ¿no? Entonces, esto se completa con esto, y tenemos 14 familias nuevas implicadas, 14 familias nuevas implicadas, es decir, que no es que no haya continuidad entre el siglo II y el siglo IV, claro, porque las familias que ahora son parte de la aristocracia hispánica son nuevas, y son esas que están ahí recogidas, los Alusti, los Nebridi, pero a veces con 5 miembros, en el caso de los Nebridi, que tuvieron cargos de una relevancia impresionante, de procónsules de Asia, magistris, etcétera, ¿no? Y otros pues con un solo representante o 2 representantes y ya, y nada más, ¿no? Bien, vamos a ir pasando más rápidamente. Aquí tenía yo una cita precisamente de Juan Manuel Abascal, en el que hablaba de las familias que eran tradicionales en los siglos I y II, precisamente, ¿no? Que son estas que aquí figuran, que da la casualidad de que coinciden básicamente, salvo 3, con las del siglo IV, por tanto, no es que hayan desaparecido las élites están ahí, pero no ocupan cargos de relevancia, porque los cargos de relevancia son de las nuevas familias, por tanto, están registrados todos ellos. Bueno, vamos a continuar, a pasar un poco más deprisa esto. Bien, yo tendría que decir, eso sí, también, que Teodosio ha pasado a la historiografía, entre otras cosas, como el símbolo de los nuevos tiempos del imperio. Se habla incluso del nuevo imperio cristiano, los ingleses hablan del New Christian Empire, ¿no? Entonces es una forma de entender el imperio a partir de Teodosio. Por eso el título que yo le di a la conferencia, antes y después, ¿no? Teodosio significa un antes y un después en la evolución del imperio. Él llega al imperio, al trono imperial en el 379, pero deja una secuela que alcanza hasta el año 455. La dinastía teodosiana, o sea, la familia teodosiana que tiene cargos políticos imperiales, alcanzan en Occidente hasta el año 455, en el que muere Valentiniano III, que es el hijo de Gala Placidia, esta sí es conocida, Gala Placidia, que es una hija de Teodosio, ¿no? Es una hija del segundo matrimonio, del segundo matrimonio de Teodosio, ¿no? Su mujer murió, Aelia Flacila, que era hispánica, pero se casó con una gala, de origen galo, que se llamaba precisamente Gala, y de ahí la hija que tuvieron, que se llamó Gala Placidia, que es muy conocida y está por ahí en las novelas incluso, ¿no? En la novela histórica. Bueno, pues esa Gala Placidia era la madre de Valentiniano III, y ese Valentiniano III era ya el último, digamos, representante, heredero, descendiente de la familia teodosiana, pero murió el año 455, y la propia Gala Placidia murió en el año 450, o sea que tiene una sombra muy larga
la dinastía teodosiana, ¿no? Y ese es el después de Teodosio, ¿no? Que es un auténtico símbolo de los tiempos, ¿no? Ahí está, bueno, está aquí recogido, ¿no? Ahí lo tienen, 379 a 95, Teodosio, pero 395 a 455, Valentiniano III, por tanto, la familia teodosiana, como le digo yo ahí abajo, ¿no? Bueno, vamos a pasar rápidamente. Es curioso porque este señor que recojo aquí, que es Higglesworth, Mark Higglesworth, es nada menos que un australiano. Él dice en un libro que publicó en 2021 que es la primera biografía de Teodosio en inglés. El año 2021. No hay correspondencia. De Teodosio hemos hablado los españoles, los franceses, los italianos, pero no en inglés, no los ingleses. Es la primera biografía de Teodosio en inglés, la de Higglesworth. Es una biografía pequeña, de unas 150 páginas, una cosa así, pero que es muy interesante porque está muy actualizada, ¿no? Y bueno, a mí me hace responsable del materno Cinegio, de que eso hay que acabar con eso, porque Cinegio no puede ser hispano de ninguna manera, ¿no? Él se declara también, este señor, este profesor de una universidad australiana, se declara partidario de que tiene que ser de origen oriental, porque todo indica por el nombre que proceda de una familia oriental, ¿no? Bueno, y aquí volvemos a lo que habíamos dicho de los círculos dominantes, ¿no? La carrera política de Teodosio, vamos a pasarla un poco, porque si no, no vamos a avanzar, y vamos a ver alguna cosa más. Bueno, ahí está el árbol genealógico, este es el cómputo de la prosopografía que yo hice, personas registradas, 32 hombres, 16 mujeres, no es muy extensa, pero se pueden sacar conclusiones, pero aquí hay una cosa muy importante. Cuando contrastamos los grupos de origen hispano, de origen galo y de otros orígenes, nos encontramos con situaciones inexplicables. Si hubo un clan hispano, ¿cómo es que el número de funcionarios hispanos en el mismo periodo es de 8 y el grupo galo es de 14? No puede ser. Si hay un clan hispano, quiere decir que es un grupo político dominante, pero entonces tendría que haber muchos más representantes de origen hispánico ahí, en ese momento, ¿no? El grupo hispano tiene 12 cargos desempeñados en la muestra, que como he dicho, es corta la muestra, pero suficientemente representativa. Pero es que el grupo galo tiene 23, duplica a los hispanos. Por lo tanto, no hay tampoco clan hispano, no hay tampoco por esta vía clan hispano. El número de años es similar, 15 o 17 para el grupo galo, 15 para el hispano y 17 para el grupo galo. Por tanto, no debe haber diferencia fundamental entre ellos, ¿no? Bueno, y dicho eso, pues pasamos a otra cuestión que voy a ver de forma muy rápida ya, porque estamos ya a 20 y 35. Bien, 10 minutos, vamos a hacerlo en 10 minutos. Pero fíjense, les voy a dar los datos, los tengo puestos ahí y simplemente los voy a leer porque se entiende perfectamente. ¿Realmente hubo un conflicto entre cristianos y paganos, como se dice? Un conflicto, ¿sería un conflicto mal entendido en términos antitéticos? ¿Por qué? Pues fíjense, porque Constantino en el año 315, 316, hasta el año 337 que muere, usó símbolos paganos hasta el final de su gobierno. Pero ¿no era Constantino el emperador de los cristianos? ¿No era Constantino
hizo el edicto de Milán? ¿No era Constantino el que divulgó el cristianismo en el imperio a comienzos del siglo IV? Pues parece que no, porque él utilizaba símbolos paganos como propaganda política. No estaría muy convencido entonces, ¿no? Bueno, yo tengo también un trabajo sobre esto en un congreso internacional que hicimos en Barcelona, que se llamaba ¿Fue Constantino el primer emperador cristiano? ¿Emperador romano cristiano? Y el resultado de ese congreso internacional, con más de 100 colaboraciones internacionales de todos los países, es muy negativo para Constantino. Bien, hasta Graciano los emperadores llevaron el título pagano de Pontifex Maximus, pero es que Teodosio fue nombrado por Graciano, y Graciano no dejó de ser Pontifex Maximus hasta el año 383, luego Teodosio también lo llevó, el de pagano. Por tanto, no hay antítesis entre paganismo y cristianismo de momento. Teodosio equiparó a los herejes con los paganos, porque en el edicto de Tesalónica, ese que está ahí puesto, el edicto Cunctos Populos, es decir, a todos los pueblos, no a una ciudad, no a Constantinopla, no a Antioquía, no a los sirios o a los mesios o a los gálatas o a los que sean, sino a todos los pueblos, dice en el edicto de Tesalónica que todos aquellos que no sean católicos serán declarados herejes, sean paganos, sean herejes cristianos o judíos. Es decir, todo aquel que no profese la religión dictada en Nicea, en Niceno, el credo niceno, y que asuma el misterio de la Trinidad, de la naturaleza divina de las tres personas, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas divinas, que era la doctrina de Arrio, la doctrina arriana, pues serán declarados herejes como los propios arrianos, sean cristianos, sean paganos o sean judíos, y serán perseguidos por la ley, serán perseguidos por la ley. Pero Teodosio además tiene esto lo da la prosopografía, Teodosio incluye en sus gobiernos a altos cargos paganos de Occidente, como Símaco, que fue prefecto de la ciudad de Roma, o Flaviano, que fue prefecto del Pretorio, o Vito Agorio Pretestato, que fue también cónsul en las mismas fechas. Y todos paganos, todos son la élite pagana de Occidente. Sin embargo, Teodosio los incluye en su gobierno, los nombra cónsules, los nombra prefectos de la ciudad de Roma, los nombra prefectos de la ciudad de Constantinopla, y por tanto les da una serie de cargos independientemente de su ideología religiosa, de su condición religiosa. Le da igual que sean paganos, que sean cristianos. Le da igual a Teodosio, porque él lo que busca es la eficacia en la responsabilidad política, en el cargo, en el ejercicio del cargo, ¿no? Bueno, pues ese edicto de Tesalónica se considera que es la piedra de toque, la primera piedra de la Iglesia Católica, donde declara a los nicenos como católicos, catholici en latín significa universal, eso de la católica, apostólica, romana, no sé qué, iglesia, la iglesia universal, bueno, pues esa es la católica, ¿no? La que llama Teodosio católica como tal. Bien, esta es, por tanto, el conflicto como tal tampoco es un conflicto, digamos, indiscutible, porque hay referencias que no se corresponden con ese antagonismo que supuestamente existía entre cristianos y paganos, ¿no?
Bueno, es el cristianismo que está muy extendido por todo el ámbito mediterráneo, y pasaríamos a la cuestión de los bárbaros, como la cuestión final. Bueno, hizo muchas cosas, bueno, aquí tengo yo una cartografía, que no sé si es conveniente ponerla, pero la voy a pasar muy rápidamente para que lo vean, simplemente verlo. Bueno, esto, 2 y 3, paso al 3 directamente, hay tres mapas. Bueno, en este mapa se refleja la zona danubiana, donde Teodosio empezó a hacer política probarbárica, es decir, donde Teodosio comenzó por primera vez en todo el imperio a asentar bárbaros con tierras asignadas para su cultivo y con funciones de vigilancia de la frontera, que era el Danubio en este caso, el río Danubio, ahí lo tienen, donde podían impedir nuevas supuestas invasiones, porque resulta que los que habían entrado, esos bárbaros que habían entrado ahí, habían entrado por pacto, no por invasión. Habían entrado por pacto del emperador Valente, que fue el predecesor de Teodosio, y que ya había permitido que esos bárbaros entraran, pero no había resuelto el problema. Quien lo resolvió fue Teodosio. De esta manera, haciendo, en primer lugar, encerrando a todos esos bárbaros en este ámbito danubiano, del sur del Danubio, de la zona balcánica, lo que se conoce como zona balcánica danubiana, y estableciendo en ellos unas áreas de asentamiento, que son estos óvalos que aparecen aquí en distintos colores, ocre, fucsia, marrón, todos estos son los lugares en los que se asentaron los bárbaros, esos bárbaros que Teodosio estableció a partir de un llamado foedus o pacto del año 382. Voy pasando más deprisa. Este es el obelisco de Constantinopla, y este es el foedus, el que yo le hacía referencia, del año 382, que es un antes y un después de la relación de Roma con los bárbaros. Porque a partir de este momento, los bárbaros, que antes eran enemigos fuera de la frontera, ahora son amigos dentro de la frontera, porque son aliados de Roma. Teodosio convierte a estos bárbaros en aliados, y les pide que a cambio de dejarles vivir dentro del imperio, custodien las fronteras y cultiven la tierra que se les asigna para que puedan vivir por sí mismos, tener autosuficiencia, podríamos decir, desde el punto de vista económico, ¿no? Ahí tenemos las referencias, las distintas referencias. Los godos como defensa de frontera son preferibles a los enemigos dentro. Esto es lo que aparece en los textos de la época, ¿no? Es preferible que sean los guardianes de la frontera a tenerlos como enemigos dentro. Bien, con un estatuto que fue muy discutido porque tenían que ser leales al emperador, pero a la vez también ser leales a su jefe militar, al jefe de la tribu o del pueblo al que pertenecían, ¿no? Y por tanto, bueno, aquí hay los textos latinos que hablan continuamente de una pax y un foedus. Ahí está el foedus, y también aquí están los cultivadores de la tierra y los soldados que vigilan tus campamentos, ¿no? Los campamentos militares, ¿no? Y continuamente se habla de pac o de foedus. La pac y foedus son dos términos intercambiables en este contexto, ¿no? Bueno, ahí está otra vez pac, pero que es foedus, que es lo mismo, y algunas otras cuestiones que vamos a dejar ahí. Bien, ¿qué pasa? Pues que se produce una transformación final, que es la transformación estructural del ejército romano regular, que hasta ahora había distinguido claramente entre romanos y no romanos, romanos y bárbaros. Y a partir de este momento, de la
integración de Teodosio a través de un sistema institucional que es el del pacto o foedus, convierte a estos bárbaros en grupos, digamos, que van a luchar como foederati, de ahí viene federados, miembros del foedus, beneficiarios del foedus, eso es foederati, van a luchar en favor de Roma y en contra incluso de sus propios correligionarios bárbaros. Van a impedir que los bárbaros puedan volver a entrar por los lugares donde han entrado, precisamente por el Danubio, y lo cierto es que los bárbaros que llegaron después no entraron por el Danubio, entraron por el Rin, entraron por la parte más occidental de la frontera, ¿no? Por la parte germana de la frontera, no por la parte balcánica, Por tanto, aquí surtió efecto digamos, las medidas tomadas por Teodosio. Este señor, que lo he mencionado anteriormente, Ramsay MacMahon, a propósito de la religión oficial del imperio, inexistente, que no se puede probar, pues tiene también un estudio sobre la presencia de los bárbaros en la administración y el ejército. Llega a la conclusión de que el 30% de los oficiales del ejército o de los funcionarios de la administración romana del siglo IV eran de origen germánico. Por tanto, ya se había producido la integración. En el siglo IV, precisamente, Teodosio lo que hace es corroborar una situación de facto que ya existía, y él la convierte en una situación de jure, en una situación institucional, en una situación permanente, en una situación, digamos, consolidada, no en un experimento, sino en una situación ya consolidada. Pero eso había venido gestándose durante todo el siglo IV, es lo que demuestra este estudio de MacMahon, que es uno de los mejores conocedores de esta época. Y pues lo que estábamos diciendo, los romanos se dedican también a cultivar la tierra, y aquí hay un texto de Orosio, de este sacerdote hispano, que dice: a pesar de todo eso, los bárbaros, despreciando las armas, se dedicaron a la agricultura y respetan a los romanos que quedaron allí poco menos que como aliados y amigos, lo que acabábamos de decir. Y este texto, que con este cierro, que es el texto de Temistio, que es uno de los propagandistas, que es uno de los panegiristas, decimos nosotros, panegiristas latinos, bueno, latinos, pero escribe en griego, pero es latino porque las referencias están luego traducidas al latín. Bien, el testimonio, la oratio, por eso es oratio, el nombre del texto, ¿no? La oratio 16 dice: en un inmediato futuro, hablando de los bárbaros, los veremos compartiendo nuestras ceremonias religiosas, que eran siempre propias, que no tenían nada que ver con las ceremonias de los bárbaros. Era uno de los elementos diferenciales entre bárbaros y romanos. La religión romana era por excelencia la religión politeísta en su día y ahora monoteísta cristiana. Por tanto, no tenían nada que ver. Asistiendo a nuestros banquetes, que eran, como se sabe, los simposia, o los convivia, eran de distintos tipos, ¿no? Eran una marca, digamos, de los propios romanos, ¿no? Hacían banquetes por todo, hacían banquetes en cualquier ocasión, ¿no? En cualquier celebración, sirviendo con nosotros en el ejército, lo que acabamos de decir, esos foederati, que van a ser auxiliares del ejército romano, en ayuda del ejército romano, para impedir que otros bárbaros entren por el mismo sitio, por la misma frontera, y hasta pagando impuestos con nosotros. Hasta un ciudadano tiene como referencia fundamental de su ciudadanía el que es contribuyente. En esto nos parecemos todavía, a los romanos. Pues eso, que nosotros somos ante todo contribuyentes y exigimos que con nuestra contribución se hagan obras públicas o se beneficie a la mayor gente posible,
se resuelvan problemas, digamos, no particulares, sino problemas generales de bienestar común, etcétera. Bueno, pues esto es lo que dice también este autor, este escritor, ¿no? Y acabarán pagando impuestos con nosotros, o sea, un ciudadano de pleno derecho, una ciudadanía sin tacha, sin ningún tipo de reserva. Y aquí lo dejo, hasta aquí puedo leer, más no puedo. Muchas gracias por su asistencia y por su paciencia también.